Estimados alumnos, tengan ustedes muy buenas tardes. Vamos a iniciar nuestra sesión de clase del día de hoy correspondiente a miércoles, ¿no? 18 de mayo, de nuestro curso Máquinas Eléctricas Estáticas. Bien, nuestra última reunión, les envié el video de la grabación y estábamos viendo circuitos equivalentes del transformador, ¿no? Estamos en el transformador real, circuito equivalente. Cómo se puede obtener este circuito equivalente y lo que nos estaba pidiendo ver las pruebas para determinar el circuito equivalente del transformador real. Les envié también las pizarras, ¿no? Imágenes de pizarras que se han desarrollado. Entonces vamos a entrar a ver, como nos hemos quedado, vamos a recapitular para continuar avanzando. No nos olvidemos que estamos en la semana 7, la próxima semana, que es la semana 8, se semana de exámenes parciales, así que tenemos que tomar nuestro examen parcial, nuestra evaluación. Bien, voy a apagar mi cámara para compartir donde nos habíamos quedado. Acá puedo ver las imágenes que les envié. Un momentito. Creo que aquí la delegada es la alumna, me parece. Porque voy a encontrar su apellido un ratito. Ducañán, ¿no? Antonio Ducañán. A ver, lo último que le enviamos. Transformador real, ¿no? Sí. Y circuito equivalente exacto del transformador real. Ok. Bien, entonces hasta ahí está explicado, pues está explicado, entonces vamos a ver lo que viene a continuación. Pruebas para determinar entonces el circuito equivalente. Eso sí no tienen ustedes. ¿No? Vamos a revisar. Esto vamos a revisar entonces lo que hemos visto, un ratito nada más. Y luego avanzamos. Ya, son estas dos pizarras, voy a compartir un momento para que recuerden. Hasta aquí hemos llegado, ¿ok? Circuito equivalente del transformador real, ¿verdad? Circuito equivalente del transformador real, ¿no? Con todos sus parámetros, diagrama fasorial. Esta parte está en el video, ¿no? Luego, este ejercicio, que también está en el video, ¿no? Cómo se obtiene los valores B sub C y B sub M. ¿Okay? Todo esto hemos desarrollado. Y acá los circuitos equivalentes exactos, referido a un lado, ¿no? Referido al primario, referido al secundario, ¿okay? Primario, secundario, y los circuitos equivalentes aproximados, ¿no? Entonces vamos a ver cómo se determinan ahora estos parámetros, ¿no? A nosotros nos pueden dar, como en el ejemplo que hemos visto, ¿no? Nos dan los valores, ¿no? ¿Verdad? En ese ejemplo que hemos visto acá, nos dan los valores, ¿no? R1, ¿eh? Aquí nos están dando R1, X1, R2, X2, ¿no? Pero si yo tengo mi transformador, ¿cómo puedo determinar, ¿no? Entonces hay que hacer dos pruebas básicas para determinar los parámetros del circuito equivalente del transformador real, que es lo que vamos a ver a continuación. Yo dejo de compartir aquí, vamos a pruebas, ¿no? Vamos a compartir esta ventana ahora. Bien, esta es. Entonces, pruebas para determinar el circuito equivalente, ¿no? Del transformador real, ¿no? ¿Cuáles son? Son dos pruebas, la prueba en vacío y la prueba en cortocircuito. ¿Okay? La prueba en vacío es la misma prueba que hicimos para el reactor, ¿se acuerdan? ¿No? Para hallar los parámetros del reactor.
Porque dijimos que el reactor justamente se comportaba como un transformador trabajando en vacío, ¿no? De ahí vimos también la definición de corriente de excitación, corriente de vacío. Entonces, ¿cómo se hace esta prueba, ¿no?, de circuito abierto? Se mantiene un circuito abierto de uno de devanados y se alimenta por el otro devanado con tensión nominal y frecuencia nominal. ¿Qué vamos a medir? Se colocan los instrumentos para medir la potencia activa, la corriente que pasa por el devanado y el voltaje que le estamos aplicando. En este caso, recordemos, pues, ¿no?, ¿qué mide la potencia? ¿Qué mide el batímetro? La potencia de pérdidas en el fierro, ¿no? ¿Qué mide el amperímetro? La corriente de excitación, ¿no? ¿Qué mide el voltímetro? Verifica que se estemos aplicando la tensión nominal, ¿no? ¿Qué cosa vamos a calcular? La conductancia de pérdidas, G sub C, pérdidas en el fierro entre tensión nominal al cuadrado, la admitancia de excitación, I sub phi entre tensión nominal, y luego la substancia magnética, que es la raíz cuadrada de I sub phi al cuadrado menos G sub C cuadrado. Bueno, esto lo hemos visto en el reactor, ¿no? Entonces, ¿dónde se realiza esta prueba de preferencia? De preferencia se hace en el lado de baja tensión, ¿no? Puesto que vamos a aplicar tensión nominal, es preferible hacerlo en el lado de baja tensión. ¿Bien? Entonces, el transformador se comporta como una simple reactancia. ¿Cómo se hace la prueba en cortocircuito, ¿no? La prueba en cortocircuito consiste en hacer un cortocircuito franco en uno de los devanados y alimentar por el otro devanado con una tensión muy reducida, a frecuencia nominal, obviamente, una tensión muy pequeñita. Podemos empezar a hacer que se va incrementando, ¿no? Vamos variando la tensión hasta que circule por el devanado la corriente nominal. Tenemos nuestros instrumentos, pues, para medir potencia, corriente y tensión. Pues tenemos que verificar que la corriente que circule es la corriente nominal. Si la corriente nominal está circulando por el primario, también va a circular por el cortocircuito secundario. Por eso que la tensión es reducida, es una tensión pequeñita, ¿no? ¿Okay? Entonces, ¿qué estamos simulando aquí? Como si el transformador estuviera trabajando la plena carga, ¿no? Para que pase esa corriente, pues corriente nominal, corriente de la plena carga. Entonces, por tanto, lo que mide el batímetro es la potencia de pérdidas en la carga, o sea, las pérdidas en el cobre, ¿no?, en todos los devanados. Eso es lo que está midiendo. Entonces, el batímetro mide la potencia de pérdidas en el cobre. A esta tensión reducida que le estamos aplicando para que circule la corriente nominal se le llama tensión de cortocircuito, ¿no?, porque es una corriente que está pasando con este cortocircuito, pues, ¿no?, que es la corriente nominal. Entonces, esta tensión le llamamos tensión de cortocircuito, y esta corriente, que debería ser la corriente nominal, también se le puede llamar corriente de cortocircuito. Algunas veces, y la prueba en cortocircuito no se hace exactamente con la corriente nominal. Lo ideal es que sea exactamente con la corriente nominal, pero puede ser una cercana de igual manera, pero puedo calcular los parámetros. ¿Cómo se calculan los parámetros? El voltímetro, hemos dicho, mide la tensión de cortocircuito, V sub CC. Entonces, el amperímetro mide o verifica que sea la corriente nominal. Entonces, mi corriente nominal, ¿no? En este caso, es aproximadamente, vamos a llamar corriente de cortocircuito, debe ser aproximadamente igual a la corriente nominal. ¿Por qué le pongo 1? 1 es su índice del primario, ¿no es cierto? Porque mis instrumentos están en el lado primario aquí, en el lado 1, ¿no? O sea, en el lado donde se ponen los instrumentos es el lado donde yo estoy realizando la prueba, ¿no? Estoy haciendo las mediciones, ¿no? Mis mediciones en el lado 1, ¿no? Aquí también, ¿dónde estoy haciendo mis mediciones? En este gráfico, en el primario, en el lado 1. Pero dijimos, para este caso, es preferible hacer la prueba en vacío en el lado de baja tensión. En cambio, la prueba de cortocircuito es preferible hacerlo en el lado de alta tensión, ¿no? En el lado de alta tensión porque la tensión es reducida, ¿no? Y además que en el lado de alta tensión la corriente es menor, esta corriente es más grande, ¿no? Recuerden que está en cortocircuito, entonces la corriente es menor. O sea, las pruebas se pueden hacer en realidad en cualquiera de los dos lados, pues. Si es un transformador pequeño, 200 voltios, 220 voltios, 110 voltios, lo puedo hacer en cualquiera de los dos lados. Total, nosotros ya sabemos pasar un circuito equivalente referido a un lado y pasarlo al otro lado, ¿no? Podemos pasarlo, podemos hacer la conversión. Bien. Entonces, ¿cómo tenemos ahora? Ya hicimos nuestra prueba. ¿Cómo tenemos ahora aquí de la prueba en cortocircuito los valores, ¿no?
vamos a calcular qué cosa. Con la prueba en vacío hemos calculado lo que es la admitancia de excitación, ¿no? Que su C y su phi, B su E. Con la prueba en cortocircuito vamos a calcular todo lo que es las impedancias del transformador, ¿no? Resistencia equivalente, reactancia equivalente, ¿no? La impedancia equivalente en otro caso. Entonces, ¿qué significa el subíndice 1? Que estamos en la prueba hemos hecho en el lado primario y estamos obteniendo el R, vamos a obtener el R equivalente 1, porque mis datos son del primario, ¿no? R equivalente 1, mi pérdidas en el cobre entre mi corriente de cortocircuito 1 al cuadrado, ¿no? Mi Z equivalente, mi tensión de cortocircuito entre mi corriente de cortocircuito 1. O sea, mi tensión de cortocircuito también está en el lado 1, falta acá el subíndice, ¿no? Lo hemos medido en el lado, pues está acá, ¿no? De lado 1. Y mi reactancia equivalente, raíz cuadrada del Z equivalente al cuadrado menos R equivalente al cuadrado. Ya tenemos todos los parámetros, ¿no? Y a partir de aquí tenemos que construir el circuito equivalente del transformador. Recuerden que teníamos un circuito equivalente, ¿no?, aproximado y uno exacto. Vamos a ver qué dice este problema. Se tiene un transformador monofásico de 10 kVA, 10 sobre 0.23 kV. O sea, ya les he explicado que se basta con poner un solo kVA. Algunos ponen en los dos lados. Pues es normal ponerlo así, ¿no? Este es 10.000 sobre 230 voltios, ¿cierto? Con los resultados siguientes. Algo más que me faltaba indicar acá. Normalmente la tensión de cortocircuito, como es una tensión pequeña, está en el orden del 3% al 10% de la tensión nominal, ¿no? La tensión de cortocircuito está entre el 3% al 10% de la tensión nominal, ¿no?, como referencia. Bien, entonces, ¿cuáles son los resultados de las pruebas? Me dice, prueba en cortocircuito, 550 voltios, 1.2 amperios, 600 watts. O sea, esa es tensión, corriente y potencia, ¿no es cierto? Prueba en vacío, 230 voltios, 1.739 amperios, 200 watts. Igual, ¿no? Tensión, corriente y potencia, ¿no? Voltímetro, amperímetro y batímetro. Ahora, pero no me dicen en qué lado está hecho, ¿no? ¿Dónde se ha hecho la prueba? Pues necesitamos los subíndices, ¿no? Pero es fácil darse cuenta. Por eso que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Vamos a empezar por la prueba en vacío, por ejemplo, para saber dónde se ha hecho, ¿no? Es más sencillo. La prueba en vacío se hace con tensión nominal, ¿cierto? La prueba en vacío es con su tensión nominal. Entonces, ¿este transformador de cuánto es? De 10.000 a 230 voltios. Entonces veo en mi dato de la prueba en vacío, dice 230 voltios. Ah, se ha hecho en el lado secundario, ¿no? La tensión nominal, ¿no? Se ha hecho en el lado secundario. Entonces, esta es mi corriente de excitación en el lado secundario, ¿no? ¿Okay? Referido al lado secundario. Y esto es mi potencia de pérdidas en el fierro. La potencia de pérdidas en el fierro, ¿no? No, ahí sí es total, ¿no? Todo el fierro, pues todo el núcleo, ¿no? Acá no es que está referido al primario ni al secundario, es la pérdida en el fierro del transformador. ¿Okay? Entonces, vamos a tener en cuenta eso, ¿no? O sea que esto está en el secundario. Recuerden que hemos dicho, ¿no? Nosotros hemos aprendido, hemos visto, pues mi circuito equivalente al final yo lo puedo referir al primario o al secundario, pero acá lo estoy obteniendo, mi corriente de excitación, en el secundario. La prueba de cortocircuito, ¿en qué lado se hizo? 550 voltios, 1.2 amperios, 600 watts, ¿no? Entonces, pero la prueba en cortocircuito tenemos que recordar que tiene que hacerse con una corriente cercana a la nominal o con la nominal, ¿no? Entonces, digamos que la corriente de cortocircuito debería ser aproximadamente la corriente nominal. Entonces, ¿qué hacemos? Como tenemos la potencia de 10 kVA, voy a ver cuál es la corriente nominal. 10 kVA entre 10 kilovoltios, la corriente nominal en el primario es 1 amperio. Pero si yo divido 10 kilovoltios en 0.23 kV entre 230, me da una corriente muy grande, ¿no? Pero 1.2 amperios es cerca a 1. Entonces no se ha hecho con 1 amperio, pues no se ha hecho con 1.2 amperios. Quiere decir que la prueba en cortocircuito se ha hecho ¿dónde? En el lado primario. 10 kVA entre 10 kV, 1 amperio. Se hizo con 1.2, pues. Y con esos 1.2 amperios se midió esta potencia de pérdida, ¿no? Y se aplicó este voltaje de cortocircuito. Estas pérdidas en el cobre. Entonces calculamos nuestra impedancia equivalente con esto de acá, ¿no? ¿Okay? Ya después, si queremos hallar las pérdidas en el cobre con corriente nominal, podemos corregir. Pues, ¿cuántas serán las pérdidas en el cobre con 1 amperio? ¿Se acuerda que cuando vimos el reactor, ¿no? ¿Qué pasa si modificamos la tensión? ¿Cuánto es las pérdidas, no? Ahora, ¿qué pasa si modificamos la corriente? ¿Cuánto es la pérdida? Igual. Pero con esta prueba, ¿no?, podemos hallar nuestra impedancia equivalente, ¿okay?
Bien, entonces esto está hecho en el lado primario, también está en el lado, los dos están en el lado primario. ¿Sí? Hallar el circuito equivalente exacto del transformador. Exacto, circuito equivalente exacto es el que vimos por el primero, ¿no? Todo, ¿no? Con su, acá está, ¿no? Vamos a dibujar, después vemos los valores. Este es mi circuito equivalente exacto, tal cual, ¿no? Impedancia de primario, mi admitancia de excitación, ¿no? Y esta es mi impedancia secundaria. Es parte ideal B1, B2. Todo el transformador completo. Pues claro, porque la admitancia de excitación, la corriente de excitación pasa por el primario, ¿no es cierto? O sea, yo no puedo dibujar mi admitancia de excitación en el secundario. ¿No? Ese es mi circuito equivalente exacto. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a llegar a eso, ¿no? Entonces, de la prueba en vacío, acá está, cayó mi conductancia de pérdidas. Pérdidas en el fierro entre la tensión nominal al cuadrado, ¿no? Pérdidas en el fierro, 200 watts, entre la tensión nominal 230 al cuadrado. Mos, ¿no? Cuando sale 3.78 milimos. ¿Correcto? ¿Estamos viendo eso? Calculen si desean. Sí, está bien, profesor. Muy bien, Alonso. Muchas gracias. A ver. Continuamos entonces. Calculamos la admitancia de excitación, ¿no? Que ya también sabemos, ¿no? Corriente de excitación entre la tensión nominal. ¿Cuál es la corriente de excitación? 1.739 amperios entre mi tensión 230 voltios. Mos sale 7.56 milimos. Pueden ir calculando. Y luego hallamos el B sub 2, ¿no? Raíz cuadrada de 7.56 cuadrado menos 3.78 cuadrado, 6.547 milimos. Recuerden que esto está en el secundario, pues, porque justamente hemos dicho, eso hay que tener bien claro, ¿no? Nuestra prueba en vacío está en el lado 230, que está en el lado secundario. Pero nosotros tenemos que dibujar, como me piden el circuito equivalente exacto, la admitancia de excitación tengo que ponerlo en el primario, porque por ahí pues, la corriente de excitación pasa por el primario, pues, ¿no? ¿Cierto? Entonces, hay que referirlo al primario. Refiriendo al primario, entonces, ¿no? ¿Cuál sería o sea, ya sería el G sub 1, pero el G sub 1 es el G sub C, pues, ¿no? El G1 en el primario le hemos llamado G sub C, la conductancia de pérdidas, ¿no? Sería mi G sub 2 entre A cuadrado, ¿no es cierto? ¿No? ¿Está bien? ¿Cuánto vale A de la relación de transformación? ¿Cuánto es la relación de transformación? 10 sobre 0.23. Entonces, si dividimos 10 sobre 0.23, eso me va a dar A, ¿no es cierto? 43.478, ¿correcto? Esa es mi relación de transformación. Entonces tenemos que mi G sub C es 3.78 milimos entre A cuadrado. 2 micromos me sale, ¿no? Pues está al cuadrado, y este es 1000 y por aquí va a aparecer el 10 a la menos 6, ¿no? 2 micromos. Y de igual manera tendríamos que hallar el B sub M. El I sub phi 1 no necesitamos porque podríamos hacerlo, ¿no? Pero en realidad necesitamos expresar así la mitad de excitación, ¿no? ¿Cierto? Entonces hallamos el B1, que sería el BM, ¿no? Sería 6.547 entre A al cuadrado. ¿Cuánto sale el BM? 6.577 entre A al cuadrado, se está en milimos. Acá me sale 3.4636, ya micromos ya me sale. Entonces ya tengo mi admitancia de excitación en el primario, pues, ¿no? Están 2 micromos, está en micromos, 2 menos J, 3.46 micromos. Ya está mi admitancia de excitación, ¿no? Ahora, nos faltan las impedancias, pues, ¿no? Las impedancias del primario y la impedancia del secundario. Entonces, eso ya lo hacemos de la prueba de cortocircuito.
En la prueba de cortocircuito, primero teníamos que verificar la corriente nominal para saber en qué lado estaba hecho, ¿no? Justamente hallamos la corriente nominal 1, o sea, del primario, que era 10 kVA entre 10 kV, salía 1 amperio. Dice que la prueba se ha hecho en el lado 1, en el lado primario en este caso, que es cercano a 1.2 amperios, ¿no? O sea, como mi prueba se ha hecho con 1.2 amperios, tengo que calcularlo con lo que hemos hecho en la prueba, pues, ¿no? Con los datos de la prueba. Entonces hallamos la resistencia equivalente. ¿Qué cosa es pérdidas en el cobre entre la corriente nominal al cuadrado? Bueno, en este caso entre la corriente de cortocircuito al cuadrado, ¿no? Pues se ha hecho la prueba. ¿Cuánto vale las pérdidas en el cobre? 600 watts, ¿no? Ahí están los datos. 600 watts entre 1.2 al cuadrado ohmios, 416.66 ohmios. ¿Cómo hallo mi set equivalente de primario? Mi tensión 550 voltios entre 1.2 amperios. Acá está, 458.33 ohmios. Luego mi reactancia equivalente, raíz cuadrada de la diferencia de los cuadrados, pues, ¿no? Y esto sale 190.94 ohmios. Ya está calculado. Ahora, este es mi R equivalente 1, o sea, toda mi resistencia equivalente referida al primario, ¿no? Y este es mi reactancia equivalente referida al primario. Recuerden que esto vino de dónde? Esto vino del R1 más A cuadrado R2. Y esto vino del X1 más A cuadrado X2. ¿Estamos bien ahí? ¿Sí? Vamos a avanzar un poquito y luego retrocedemos para que recuerden esto, ¿ya? Entonces, por consiguiente, mi R1, porque yo quiero dibujar pues mi R1, mi X1, mi R2, mi X2, ¿no es cierto? Mi R1 es la mitad del R equivalente 1, R equivalente 1 sobre 2. Aproximadamente igual he puesto, después se pone igual, ¿no? O sea, 416.66 entre 2, 208.33 ohmios. Y mi X1 igual, mi X equivalente 1 entre 2. Igual 190.94, que es esto, entre 2, 95.47 ohmios. ¿Está bien? Bien, una vez que ya tengo mi R1 y X1, que ahorita vamos a volver a recordar, ¿no? R1 y X1, ya puedo hallar mi R2, pues, porque mi R2 es R1 entre al cuadrado, ¿no? O sea, R1, 208.33 ya está acá. Más JX1, acá está, 95.47, ya está. Todo este es mi Z1, todo este es mi Z1, pues, ¿no? Acá está. Ahora lo vamos a pasar, ahora vamos a ver cómo hallamos el R2. El R2 es igual al R1 entre al cuadrado. 108.33 entre al cuadrado, 0.1102 ohmios. O sea, 110.2 miliohmios, si quiero poner. 110.2 miliohmios. Y mi X2, X1 entre al cuadrado, ¿no? X1, 95.47 entre al cuadrado, 43.478 al cuadrado, sale 0.055 ohmios, o sea, 50.5 miliohmios, ¿no? Acá está, J, 50.5 miliohmios. Ya está mi Z2, ya está mi circuito equivalente, ¿no? Con todos sus parámetros, a partir de las dos pruebas, ¿no? Impedancia del primario, impedancia secundario, admitancia de excitación. B1, B2 y parte ideal. Relación de transformación, 10 sobre 0.23. Una vez que yo tengo mi circuito, acá me pueden preguntar muchas cosas, ¿no? Me pueden preguntar cuánto debe ser la tensión en el primario para que acá salgan ¿cuánto era? 230 voltios, creo, ¿no? Sí, ahí está, ¿eh? 200, para que salgan los 230 voltios, ¿no? Con una carga resistiva, con una carga inductiva, y vamos resolviendo los circuitos, ¿no? Hasta llegar a la tensión B1, ¿eh? ¿No? Dependiendo de la carga que nos saldrá un valor B1. O también me puede preguntar el rendimiento del transformador. El rendimiento de una máquina es la potencia salida entre la potencia entrada, ¿no? La potencia se mide como potencia efectiva. Entonces la potencia de salida, en este caso, por ejemplo, si me dicen que está trabajando a plena carga, por ejemplo, ¿no? Se va a entregar los 10 kVA y si me dicen que la carga es resistiva, entonces sería 10 kilowatts, ¿no? Que va a salir, ¿no? Si mi carga fuera resistiva y consume la potencia de 10 kilowatts. Ah, ya, 10 kilowatts, pero hay pérdidas. Yo tengo que calcular las pérdidas. ¿Cómo se calculan las pérdidas? I cuadrado R, ¿no? Entonces yo veo mi corriente acá. Mi I cuadrado por mi resistencia es la pérdida acá. Más mi I cuadrado por esta resistencia es mi pérdida acá. Ya tengo mi pérdida en el cobre.
Mi pérdida en el fierro, ¿de dónde lo saco? Si es que tengo acá mi parámetro, ¿no? Lo puedo sacar de mi G sub C por E, ¿no es cierto? Mi G sub C es 2. Por la tensión E1 que tenga, ya tengo mi pérdida en el fierro, ¿no? O lo puedo obtener de la prueba en vacío, pues que también debe ser cercano a, mi pérdida en el fierro debe ser cercano a 200 watts, ¿no? Pero acá lo voy a tener más exacto, lo voy a tener justo en el circuito. Y calculo mi rendimiento, o sea que el circuito equivalente me da todo, prácticamente datos para analizar mi transformador. Más adelante vamos a ver entonces cómo se puede calcular esa variación de voltaje, cómo se puede calcular ese rendimiento, justamente en base a los parámetros, ¿no? Con algunas ecuaciones. Bien, entonces le dije que íbamos a volver a recordar por qué R1 es R equivalente a 1 entre 2 y X1 X equivalente a 2. Se puede demostrar matemáticamente, pero por aproximaciones. Pero en el video anterior ustedes pueden haberlo visto, ¿no? Había un ejemplo. Voy a dejar de compartir este de acá. Espera un momentito, a ver, ¿hay algo más acá? Ya, esa pizarra ya terminó. Esta se la envío de una vez. Esta no la tienen, ¿no es cierto? Esta no la tienen. Ya. Esta pizarrita, estas es pruebas para hallar el circuito equivalente del transformador. ¿Sí? Nada más. Entonces se las envío de una vez. Antonio Ucañán, ¿no? Ya está. La acabo de enviar a su WhatsApp, ¿no? Está presente, ¿no, señorita? Sí, profesor. Ahorita lo envío a mis compañeros. Ya, ese ya se le envié para que lo tengan. Ya, entonces vamos a dejar esto aquí un ratito. Vamos a abrir la otra pizarra anterior. La del ejemplo, la que estaba en la última grabación. De circuitos equivalentes, creo que era así. En este ejemplo, a ver, voy a compartir. Ya, estoy compartiendo. Aquí había un ejemplo que decía en el circuito anterior, primero se dibujó el circuito equivalente, ahora voy a regresar un poquito más. Se dibujó el circuito equivalente exacto, pues, ¿no? Entonces, igual que el que hemos hecho ahora, ¿no? Hemos dibujado un circuito equivalente exacto, pero en este problema no fue a partir de las pruebas, pues. Nos daban el R1, el X1, el R2, X2, ¿no? Como práctica, ¿no? Los colocamos, ¿cierto? Nos daban todos esos ya los valores. Ahora le hemos obtenido, justo estos valores hemos obtenido a partir de la prueba en vacío y prueba en cortocircuito, ¿no? Pues nos daban estos valores. Entonces lo que vemos aquí este es R1, este es R2, este es X1, este es X2. Luego nos pidieron, cuando hicimos el circuito equivalente aproximado, el mismo circuito, dibujarlo referido cuando vimos el circuito equivalente referido al primario o secundario, referimos. Y los circuitos equivalentes, ¿en qué consisten? Estos son exactos, ¿no? Estos son exactos, ¿no? Pero ya referido al primario y referido al secundario, ¿no? Entonces, el que estaba como 0.07, ¿cómo pasa al primario? Por A cuadrado, ¿no? ¿A cuánto era? 10, ¿no? Vamos a retroceder un ratito. ¿A era 10 o no? A es 10, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo va a pasar? 0. Vamos a agrandarlo. ¿Cómo va a pasar? Multiplicado por A cuadrado. Como A es 10, A cuadrado sería 100. Por 100 va a pasar como 7. ¿No? Este va a pasar como 7. Y por 100 va a pasar como 15, pues, ¿no? Ah, está, ¿no? Y si pasa al otro lado, va a pasar como 0.075, ¿no? Porque va a ser entre 100 y pasaría acá como 0.14, ¿no? Entonces lo vamos a ver. Ya está. Lo que le decía aquí, en ese mismo circuito equivalente, acá dice, ¿no? El circuito anterior aproximado, acá está, ¿no?
Es el exacto, ¿dónde está? Acá está, acá está. El exacto referido al primario, el 007 pasó como 7, pues, ¿no? Y el 015 pasó como 15. ¿No? O sea, este sigue siendo su Z1, pero este es el A cuadrado Z2, ¿no? Es el Z2 referido al primario, pues, ¿no? B1. Todo lo que observamos aquí es que el 7.5 es aproximadamente igual a 7, ¿sí o no? Y 14 aproximadamente igual a 15, ¿no? Si nos damos cuenta, casi son aproximadamente iguales. O sea, realmente ocurre eso, ¿no? Eso se llama aproximación, realmente es un aproximado, ¿no? Si lo pasamos a secundario es lo mismo, pues, ¿no? Simplemente pasó aquí, ahora en el secundario es 0.7, 0.07 y 0.15 ohmios, ¿no? Entonces el que estaba acá como 7.5 pasa como 0.075, ¿verdad? Era 7.5. Ahora lo hemos pasado al secundario. El que estaba en el primario, J14, ahora pasa al secundario como 0.14. Entonces, ¿esto qué es? Este es el Z2. Únicamente es el Z1 entre A cuadrado, ¿no? El Z1 ya lo pasamos al secundario, ¿no? Entonces, ¿qué nos estamos dando cuenta? Que son aproximadamente iguales, pues. Entonces es lo mismo, es esto, ¿no? O sea, si R1 es aproximadamente igual a A cuadrado de R2, quiere decir que R1 es la mitad de R equivalente a 1, pues, ¿no? Igual acá, si X1 es aproximadamente igual a A cuadrado de X2, quiere decir que X1 es la mitad de X equivalente a 1. Esa es la aproximación. Igual acá, ¿no? Que todos son aproximadamente iguales. Si R1 entre A cuadrado es aproximadamente igual a R2, entonces R2 es la mitad del R equivalente a 2. Si X1 entre A cuadrado es aproximadamente igual a X2, entonces X2 es la mitad del X equivalente a 2. Eso es lo que hacemos, ¿no? Cada uno con su subíndice. ¿Sí? Entonces, ahora sí, regresamos a la otra presentación, ¿no? El problema que estamos, este ya lo hemos explicado. Vamos y nos quedamos con el otro que estamos viendo. Pues eso es lo que hemos hecho, ¿no? Vamos a regresar un ratito. Nuevamente, esto es lo que acabamos de hacer, ¿no? Aquí, ¿no? Habíamos obtenido un R equivalente a 1. Si yo ya tengo mi R equivalente a 1, pero es importante los subíndices, ¿no? El primario. Entonces, de frente yo el R1, pues. El R1 es la mitad de esto. Si tengo el X equivalente a 1, el X1 es la mitad de eso. Ya está. Ahora, ¿cómo hay el R2? Simplemente el R1 entre A cuadrado, ¿no? Quiero el R2, ¿no? R1 entre 208.33 entre esto al cuadrado, dijimos, ¿no? 110.2 miliohmios. Como hay el X2, X1 entre A cuadrado, ¿no? 50.5 millones. Ya está mi circuito equivalente. ¿Listo? ¿Se entendió ahora sí, alumnos? ¿Recordando? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Sí, se entendió, bro. Chocar. ¿Se entendió? Muy bien. Vamos a seguir practicando entonces. Entonces dejo de compartir. Esto ya se los envié, ¿no? Esto ya les envié. ¿Sí? Dejamos de compartir. Vamos a avanzar entonces. A ver, vamos a ver las pizarras. Pizarras. Esta no. Un momentito, voy a ver el WhatsApp, lo que hemos avanzado en el otro grupo para estar parejos. Lo que les enviaba en ese momento. Acá está. A ver. Pruebas, vamos a terminar pruebas. Lo que vamos a hacer con ustedes. Ya. Acá tenemos unos ejercicios de
Sí, unos problemitas de práctica calificada. Ya estamos listos casi para el examen parcial. Vamos a practicar un poquito más. Ya estamos casi listos. Creo que estos son, acá están. Estos vamos a hacer estos. Ya, entonces acá voy a abrir dos páginas y voy a compartir mi pantalla. Ahí está. Ya, voy a compartir mi pantalla para poder verlo todo. De luego se los envío. No, toda mi pantalla dije, ¿no? Listo. Estoy compartiendo. Solamente que hay una parte que no me deja ver. A ver. Lo que está acá. Ah, es que eso está muy grande, ¿no? Acá está, no se veía. Ya, acá está. Ahí tenemos las dos hojas, ¿no? Una hoja es del enunciado del problema. Es una práctica calificada anterior. Ustedes ven, dice 2013, B, ¿no? Pero los problemas son vigentes, pues es el mismo. Práctica anterior. Se actualiza, se cambian datos, pero teniendo en cuenta que los resultados sean coherentes, ¿no? Razonables, ¿no? Pero el problema es el mismo, ¿no? Entonces vamos a ver qué nos pide este problema. Es una práctica calificada anterior. Vamos a agrandar un poquito acá y vamos a leer. Creo que ahí se puede leer. Sí, ¿no? Ya se puede leer. ¿Qué dice? A ver, se tiene un transformador de distribución de 10 kVA, 2300 voltios, o 130 voltios. ¿Ves? Acá se ha puesto los B, pero no es necesario. Se entiende, ¿no? 2370 voltios suficiente. 60 Hz. ¿No? Con los siguientes parámetros. R1, 4.4 ohmios, R2, 0.04 ohmios. Y ahí nos están dando los parámetros. Acá no hay ni prueba en vacío ni prueba en cortocircuito, ¿no? X1, X2, ¿no? Nos dan el G sub C, constancia de pérdidas, 2.083, posición 5 MOS, y el B sub M, ¿no? También en MOS, ¿no? Dice la menos 5 también. Que nos piden dibujar el circuito equivalente exacto del transformador, indicando sus valores, ¿no? Esto es sencillo, pues, ¿no? Prácticamente directo, pues dan R1, R2, X1, X2, nos dan el G sub C, el B sub M, ya está para dibujar mi circuito equivalente. Vamos a ver acá, ¿no? Entonces, me dan R1 y X1, ese es mi Z1, 4.4 más J 5.5, ¿no? Ohmios, ahí está, 4.4 más J 5.5 ohmios, ¿no? Esa es la Z del primario. Mi Z del secundario, R2 más JX2, o sea, 0.04 ohmios más 0.06, ¿no? Acá está, 0.04 ohmios más J 0.6 ohmios, ¿no? En el secundario, está separado, ¿no? Este es primario, secundario. También viene el circuito equivalente exacto, ¿no? Y luego ya me dan también el G sub C y el BM, ¿no? No me dicen G2 ni B2, ¿no? De frente. 2.083, acá dice por eso la menos 5, por eso la menos 6 sería 20.83 micromos, ¿no? 20.83 micromos, acá sería 222, por eso la menos 6, 222 micromos, menos J, 222.2, todo acá está en micromos, ¿no? En pequeñito, ¿no? Todo este es mi admitancia de excitación, entonces. Por acá pasa mi corriente I1, mi corriente de carga y prima L, ¿no? O mi prima 2, porque por acá está I2. Esta es la corriente de carga, I2 o IL. Esta es la corriente de carga en primario, su reflejo, ¿no? I prima L o I prima 2, ¿no? También se le llama corriente de carga, hemos dicho. Reflejada, ¿no? Bien, entonces ya dibujamos pues el circuito equivalente, ¿no? B1, B2, E1. Entonces ya con esto, mi relación de transformación es 1, con esto yo puedo resolver, puedo calcular cómo varía la tensión, puedo calcular rendimiento, ¿no? Si me piden, ¿no? Potencia salida entre potencia entrada.
Esto es la parte A. ¿Qué dice la parte B? Si el transformador alimenta su carga nominal a 230 voltios y factor de potencia 0.8 en atraso, ¿cuál es el voltaje de alimentación? ¿No? O una observación más, ¿no? Este solucionario es solucionario mío, en este caso solucionario del profesor, que lo hago para calificar y revisar. El alumno puede haber seguido un procedimiento un poco más extenso o más corto o otro camino, pero siempre con el mismo concepto, ¿no? ¿Ok? Entonces algunas cositas no están acá porque yo los pongo de frente, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo tendría acá, me preguntan cuál es la tensión de alimentación, o sea, B1 igual le pongo incógnito, ¿no? B1 es lo que me están preguntando. ¿Cuánto vale B1? ¿No? Pero dice, se alimenta su carga nominal con 230 voltios. Quiere decir que yo acá debería, B2, ¿cuánto va a valer? 230 voltios, ¿no? Y B2, acá, igual 230 le pondría. Yo lo he puesto acá de frente, ¿no? 230 voltios. Y mi carga lo dibujo acá, pues mi carga, ¿no? Porque va a haber una corriente de carga, ¿no? Me dicen que la corriente es la carga nominal, ¿no? O sea que yo, I2 sería el I2 nominal, ¿no? Calculo mi corriente I2 nominal y le pongo, pues acá, ¿no? Bueno, calculamos acá de frente. Y se está alimentando con la tensión B1. ¿Qué es lo que queremos calcular? O sea, ¿cuánto debe ser B1 para que acá me lleguen los 230 voltios? Eso estamos preguntando, ¿no? Entonces tomamos como referencia, como dijimos en el diagrama fasorial, se toma como referencia B2, la tensión de salida con el ángulo de cero. Debe haber 230 voltios con el ángulo de cero. Con mi corriente es corriente nominal. Mi corriente nominal, ¿cómo lo llamamos? De la potencia nominal. ¿Cuál es? Perdón, acá, 10 kVA, ¿no es cierto? Sí, 10 kVA entre la tensión me da la corriente nominal. Como quiero en la salida, en 230 voltios, 10 kVA entre 230 voltios, ¿cuánto da? 43.478 amperios, ¿no? Pero como me dicen que es una carga inductiva con 0.8 en atraso, por factor de potencia, 0.8 en atraso, ¿no? Ahí me dicen que es inductiva. El ángulo será, la corriente está en atraso, ángulo negativo, y el ángulo cuyo coseno es 0.8 es 37 grados, exactamente 36.87 grados, ¿no? Ahí está mi corriente. Esta es mi corriente de carga, esta corriente acá, carga. Ya está, entonces a partir de ahí, con eso, ¿qué cosa voy a tener? Voy calculando las caídas de tensión, hay E2, ¿no? Por relación de transformación, tengo E1, ¿no es cierto? Luego, como tengo esta corriente de carga por relación de transformación con este de acá, le voy a sumar la corriente de excitación. Una vez que le sumo la corriente de excitación, tengo el I1, ¿no? Y hallo B1. B1 será I1 por Z1 más E1, ¿no? Le vamos retrocediendo, pues. E2 es igual a I2 por el Z2 más B2. E1 es A veces C2, ¿no? Y el I1, perdón, y el B1 es I1 por Z1 más E1. Pero para hallar I1 hay que hallar la corriente de excitación para sumarle la corriente de carga. Porque el I1 está sumándose, pues, ¿no? No es solamente de frente la corriente de carga. Eso hacemos, todo ese procedimiento, ¿no? Lo hicimos en un ejemplo también anterior. Entonces, E2 es igual a I2Z2 más B2, lo que hemos hecho, ¿no? I2Z2 más B2, listo. ¿Cuánto vale I2? Acá está, pues 43.478 con menos 36.87 por mi Z2, 0.04 más J 0.06, ¿no? Más los 230 voltios con ángulo de cero, no necesito ponerle, me sale la tensión E2, ¿no? Y lo puedo calcular, no, miren, le he puesto la tensión en su parte real y su parte imaginaria, ¿no? Ahora es un triangulito, pues, ¿no? Pero miren, 232. Fíjense, ya aumentó la tensión, o sea, aquí, para que llegue acá a 230, acá tiene que ser ya 232, ¿no? O 0.9, casi 233. Más esto de acá, 232.9588 voltios, casi 233 voltios, con un pequeño ángulo de desfasaje, ¿no? 0.02576 grados. Eso está en voltios. Ahora, si esto es E2, E1 será 10 veces mayor, pues por 10, ¿no? E1 sale 2329. Ya está por encima de los 2300 que debe llegar acá. Con el mismo ángulo, ¿no? Como ya tenemos E1, ¿cierto? Podemos hallar la corriente de excitación y su phi, porque la corriente de excitación es la admitancia de excitación por la tensión E1.
Acá está. Y su phi, la mitad de necesitación por la tensión 1, ¿no? La mitad de necesitación es esto, pues 20.83 menos J22, ¿no? Entonces, está. Micro, o sea, hay un 10 a la menos 6 ahí, ¿no? Micro. No nos olvidemos el micro. Por la tensión, que es ¿cuánto? Que lo acabamos de hallar, 2.329 puntos, ¿no? Por esa tensión, con su ángulo, ¿no? Microamperios, por eso, ¿no? Al efectuar, lo estoy poniendo acá en miliamperios, con su parte real, su parte imaginaria, ¿no? Pero al final lo pongo como simplemente en forma polar, ¿no? 519.95 con el ángulo de menos 84. Mire el ángulo, ¿no? La corriente de estación está trazada, pues está, ¿no? ¿Se acuerdan? Está trazado, ¿no? Con ese ángulo. Porque el I sub C estaba en fase con la tensión, mientras que el I sub M estaba retrasado 90 grados. Por eso que sale un ángulo acá de cerca de 90 grados, casi, ¿no? Miliamperios, bueno, me salió miliamperios, ¿no? En su forma polar. Acá está un poquito más, lo hemos redondeado, ¿no? A 0.520 amperios. 519 a 0.520. Con el ángulo de menos 84.38. Como ya tengo mi corriente de excitación, entonces esta corriente de excitación más la corriente de carga reflejada, o sea, L', L, me va a dar el I1, ¿no? Entonces hallamos el I1, pues sumamos las dos corrientes. El 0.52, ¿no? Que es la corriente de excitación con su ángulo, más mi corriente de carga, pero reflejada, ¿no es cierto? Entonces mi corriente de carga, ¿cuánto era aquí? ¿Dónde está? El I2. Por acá lo tenemos. El I2. Ah, no, mi corriente reflejada, ¿no? El I2', está bien. Pero acá tenemos el I2. El I2 es 43.478. Por lo tanto, el I' en alta tensión va a ser 4, ¿no? 4.3478. ¿Ok? Entonces acá está 4.3478, ¿no? El I'2. Sumamos parte real, parte imaginaria, ¿no? Pues sale 4.7145 amperios, ¿no? Con este ángulo. Pues sigue retrasado, ¿no? Ahora, como ya tenemos I1, ahora sí podemos aplicar, pues ya tenemos el I1, perdón, ya tenemos el I1 acá. Ya tenemos nuestro I1, entonces B1 es igual a I1Z1 más C1, ¿no? B1 es igual a I1 por Z1 más E1. Acá está, B1 es igual a I1Z1 más E1. I1 4.7145 amperios con su ángulo multiplicado por la impedancia Z1. Z1 es 4.4 más J 5.5. Z1. Acá está. Más E1, que vale 2.329 puntos, ¿no? Sumamos parte real, parte imaginaria, siempre bueno saberlo, ¿no? Tenerlo así. Sale 2.362.34 voltios, con un ángulo de 0.32. Ya el ángulo aumentó, antes era 0.256. Se ha desfasado un poco más, ¿no? Obviamente. Entonces, ¿qué significa? Que hay que alimentar, no hay que alimentar con 2.300. Mi transformador es 2.300 a 230 voltios, ¿no? Pero si yo alimento con 2.300 voltios con esta carga, ¿no? Si le conecto esa carga, no va a llegar a 230 voltios, se va a caer la tensión. Entonces hay que alimentar con 2.362 para que llegue acá los 230 voltios. ¿Cómo se llama hacer eso? Se aumenta la tensión para que siga saliendo la tensión nominal de la carga, regular la tensión. Entonces tenemos que regular la tensión. De alguna manera se puede aumentar la tensión aquí, ¿no? O hay otros mecanismos, ¿no? Podría ser cambiando el número de espiras, pues, ¿no? Pero en principio hay que aumentar la tensión aquí. Eso se llama regular la tensión, para que para que salgan los 230 voltios de acá. O sea, debe ser este valor, ¿no? Si yo alimento con 2.300 no le va a llegar a sacar. Ahora, puede haber casos, como mencionamos, en que la carga puede ser capacitiva. Puede ocurrir con cargas capacitivas que en lugar de que haya caída de tensión, haya sobretensión. Entonces si hubiera una carga capacitiva que hubiera habido sobretensión, yo ya no necesito alimentar con 2.300, sino con menos.
¿no? Porque si lo alimento con 2300, va a haber sobretensión porque la carga es una carga capacitiva que tiene un cierto factor de potencia que hace que haya sobretensión. No todas las cargas capacitivas producen sobretensión, algunas, va a depender del ángulo, pues, del factor de potencia, ¿no? Bien, entonces eso hay que tener en consideración. Se puede calcular rendimiento también. ¿Qué es la regulación de tensión? Que el porcentaje, ¿no? En cuánto tenemos que aumentar. O sea, nosotros podríamos restar estos 2362 menos los 2300 y lo divido entre los 2300 voltios, me sale el porcentaje en cuánto debo aumentar mi tensión. Eso se llama regular la tensión. Bien, vamos a ver aquí. Hay otro ejemplo, creo. El problema 2, a ver, ¿qué dice el problema 2? Los parámetros del circuito equivalente. Sí, podríamos ver hasta el problema 2. Aunque ya, antes, vamos a hacer un break pues, antes del problema 2. Y ahí prácticamente, todavía tenemos clase el día viernes, ¿no? Sí, tenemos clase el día viernes. Entonces vamos a hacer un pequeño break, ¿ya? Mientras vamos leyendo el problema 2. Acá se dan cómo resolverlo. Si quieren pueden ir leyendo, si lo esperamos nada más. Como no podemos detener la grabación, vamos a simplemente a esperar, dejar pasar los 10 minutos. Retornamos entonces, vamos a hacer unos en 10 minutos. Profesor, un favor, ¿podría compartirnos ese material que estoy presentando? Antes de irnos al break, se los comparto. A ver, un momento. A ver, estos dos, ¿no? Pero le he puesto dos veces el mismo. A ver, ¿cómo lo elimino ahora? Encima de la imagen ahí. Hay un X, ¿no? Sí, sí. Ya, a ver otro. He vuelto a hacer lo mismo. Entonces este. Y ahora sí, ahí están los dos. Ya, ahí está el enunciado y el otro, ¿eh? Profesor, disculpe, no me lo ha enviado a mí, creo que ha sido otra persona. ¿Sí? Sí. Ah, lo he vuelto a enviar al mismo grupo anterior. Ah, entonces, ahorita se lo elimino. Ya, le he vuelto a enviar. Le he vuelto a enviar al mismo grupo anterior. Acá. Ya, y primero ahora sí, vamos a tener este y el segundo. Ahorita le elimino el otro. No se van a confundir. Van a pensar que he corregido algo. Listo, ya lo tienen. Entonces vámonos, retornamos en 10 minutos para terminar la clase de ahora. Listo, Ahora, profesor. ahora sí voy a pausar mi audio, ¿eh?
Bien, vamos a continuar, estimados alumnos. Nos hemos quedado. Y hemos tenido un break de 10 minutos, ¿no? Vamos a la última parte entonces. Hoy ya tenemos clase el día viernes, ¿no? A ver, revisemos entonces este problema 2. Dice, los parámetros del circuito equivalente de un transformador de 100 kVA, 4400 sobre 220 voltios, 60 Hz son R1, nos dan, bueno, los parámetros, R1, 0.8, R2, 2 miliohmios, X1, 8 ohmios, X2, 20 miliohmios, ¿no? Acá sí están relacionados en forma directa. G sub C, 0.045 milimos, DM, 0.25 milimos. Hallar el circuito equivalente aproximado referido al primario, ¿no? Entonces, y la parte B, bueno, la regulación de tensión, justamente lo que hemos visto hace un momento, una definición algo conceptual, ¿no? Y el rendimiento del transformador, trabajando con carga nominal con un factor de potencia 0.8 capacitivo. Entonces vamos a ver cómo, conociendo mi circuito equivalente, puedo responder estas preguntas también, ¿no? Entonces, a ver, en el problema 2 dice, ¿no? Como le dije, este es el solucionario del profesor, o sea, mi solucionario que hago yo, digamos, para calificar, ¿no? Por ejemplo, acá ya está de frente, ¿no? Lo he hecho de frente. Claro, el alumno, cuando hace su desarrollo, de repente está haciendo su paso a paso, ¿no? Entonces, ahorita le voy a explicar cómo, de dónde salió esto, ¿no? Entonces, como me dicen, en la parte A, en la pregunta, circuito equivalente aproximado referido, ¿no?, al primario, yo ya tengo mi R1 en el primario, ¿no? Pero necesito pasar, como lo que necesito en el primario acá, en mi circuito equivalente referido al primario, este es mi B1, acá está mi tensión referido al primario, y todo este es mi set equivalente 1, ¿cierto? Todo este es mi set equivalente 1. Recuerden, B1 a veces B2, y acá está todo mi impedancia equivalente de transformador referido al primario. Como es aproximado, no hay admitancia de excitación, pues, ¿no? Por eso que se convierte en esto, ¿no? No hay admitancia de excitación. O sea, esto lo hemos pasado acá al primario y hemos sumado las resistencias con las reactancias y la admitancia desaparece. Entonces, esta es la suma de las resistencias y las reactancias, pues, ¿no? Permite mi R equivalente 1, mi reactancia equivalente 1. Todo eso hace mi set equivalente 1. Entonces, tengo R1, ya está en el primario, me faltaría, este es el R2, entonces tengo que pasar esto al primario. ¿Cómo pasa? Como A cuadrado R2, ¿no? O sea, mi R equivalente 1 es R1 más A cuadrado de R2, ¿no? ¿Se acuerdan? Mi R equivalente 1 es mi R1 más mi A cuadrado de R2 que ha pasado el secundario. R1 es 0.8. A cuadrado de R2, ¿cuánto vale A? 4.400 entre 220. ¿Cuánto es eso? 44 entre 22, que es lo mismo decir 40 entre 2, 20, ¿no es cierto? O sea, mi A es 20. 20 al cuadrado 400 sería. Entonces, R1, 0.8 más 20 al cuadrado por 2 miliohmios, 400 por 2 miliohmios, 800 miliohmios, que es lo mismo 0.8 ohmios. ¿Ve? En este caso se está cumpliendo la igualdad, ¿no? O sea, el R1 es igual a la cuadrada de R2, ¿no? La cuadrada de R2 también sale 8 ohmios. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? A vale 20, pues. 20 al cuadrado por 2, ¿no? 20 al cuadrado es 400, por 2, 800 miliohmios. O sea, 0.8 ohmios. ¿Está bien? Entonces, la suma, ¿cuánto da? 0.8 más 0.8, 1.6 ohmios. Este es mi R equivalente 1. ¿Está bien? ¿Lo calcularon? Sí, usted está bien. Correcto. Entonces, igual, ahora voy a hallar mi X equivalente 1. ¿Cómo es mi X equivalente 1? X1 más el A cuadrado X2. ¿Cuánto vale A cuadrado? O sea, 20 al cuadrado, ¿no? 20 al cuadrado, 20 que es 400, pues, ¿no? Por 20, acá sale 8000 miliohmios, o sea, 8 ohmios, ¿no? Ya pasado, o sea, el A cuadrado, ¿no? Pues 8 ohmios más 8 ohmios, 16 ohmios, ¿no? 16 ohmios. En este caso, justo nos dan tales datos que se cumple la igualdad, ¿no? Exacto, ¿no? 16 ohmios. Entonces, ¿todo esto qué cosa es? Este es mi set equivalente 1.
¿no? Que es mi R equivalente 1 más J X equivalente 1. ¿No? ¿Cómo sale el R equivalente 1? El R1 más A cuadrado de R2. ¿Cómo sale el X1? Perdón, el X equivalente 1, el X1 más A cuadrado de X2, ¿no? Ya está resuelto la parte A. Parte B. La regulación de tensión y rendimiento del transformador trabajando con carga nominal, dice, con factor de potencia 0.8 capacitivo. Con carga nominal, o sea, está a plena carga, o sea, está entregando sus 100 kVA, ¿no? Sus 100 kVA, pero con un factor de potencia 0.8 capacitivo. Entonces hay que, la potencia activa, cuando calculo rendimiento, es potencia salida entre potencia entrada, pero potencia activa. Entonces hay que multiplicar por el factor de potencia, ¿no? 100 kVA por 0.8 nos da ¿cuánto? 80 kilowatts, ¿no es cierto? ¿No? 80 kilowatts es la potencia salida. ¿Y cuál va a ser la potencia de entrada? Es justamente los 80 kilowatts, ¿no? Pero más la potencia de pérdidas, porque hay pérdidas pues acá en el devanado, ¿no? En la parte resistiva, el I cuadrado R, ¿no? Es la parte, las pérdidas en el cobre y también va a haber pérdidas en el fierro. Entonces vamos a ver cómo podemos calcular esas pérdidas en el cobre y esas pérdidas en el fierro. Pero obviamente ese es para el rendimiento, pero antes nos piden regulación de tensión. Entonces para regulación de tensión tenemos que ver, como vimos en el problema anterior, ¿se acuerda? ¿Cuánta tensión hay que alimentar al primario para que nos llegue los 230 voltios en el secundario? Eso se llama regulación de tensión, ¿no? ¿Cuánto tenemos que aplicar? Lo podemos dar en porcentaje, como diferencia, etc. Normalmente la regulación de tensión se da como porcentaje. ¿Qué porcentaje debo incrementar mi tensión o en qué porcentaje debo disminuir? Porque, ojo, acá es una carga capacitiva. Y hemos hecho con carga capacitiva, puede ocurrir que haya sobretensión. Entonces tengo que disminuir mi tensión, ¿no? Puede ocurrir. Vamos a ver qué nos da el resultado. Bien, entonces vamos a hacer eso. Vamos a calcular vamos a hacer utilizando nuestro circuito equivalente, cómo podemos responder esto. Entonces, como me piden regulación de tensión, ¿no? Trabajando bajo carga, voy a referir mi circuito equivalente. El aproximado lo voy a referir al secundario, ¿no? Para trabajar con la carga, ¿no? Lo refiero al secundario, entonces B1 entre A, y esto será B2 nada más, ¿no? Y esto ya no va a ser 1.6 más J16, ¿lo divido entre quién? Entre A cuadrado, ¿no? ¿Sí? ¿No? Que va a ser Z2 ahora, mi Z equivalente 2. Igualito, ¿no? Mi Z equivalente 1 es A cuadrado Z equivalente 2, por lo tanto el Z equivalente 2 es Z equivalente 1 entre A cuadrado. ¿Cuánto vale A? 20 al cuadrado 400. Lo dimos entre 400, ¿no? Esto es como decir 1600 miliohmios entre 400, 4 ohmios, ¿no? Este es como decir 16.000 miliohmios entre 400, 40 miliohmios. Está. 4 más J 40 miliohmios es mi impedancia equivalente 2. No se ha referido al lado secundario, ¿no? Acá está B1 sobre A, B2. Y mi corriente de carga, ¿no? Por ahí lo habíamos calculado, pero la corriente de carga IL, no sé, por acá creo que estaba. El I2 es 40.478, ¿no? Acá está. No, este es otro problema, Nuestra corriente de carga, entonces lo calculamos acá. Pues nuestra corriente de carga, dividimos los 100 kVA entre, sí, pues, ¿no? Entre 220 voltios, ¿no? ¿Cuánto sale? Debe salir 454.54, ¿correcto? Dividan, por favor, para que nos replicamos. Corriente de carga, el secundario, porque no me piden nominal, ¿no? Carga nominal, 100 kVA entre 220 voltios. ¿Está bien? Sí, 454.54, ¿no? Sí, perdón. Correcto. Ahora, como el factor de potencia es capacitivo, entonces la corriente está en adelanto, por eso le ponemos el ángulo de más, ¿no? Para 0.8 es 37 grados o 36.87 grados, ¿no? La corriente está adelantada, ¿ok? Ya está mi tensión B2. Ya está mi circuito, miren. Ya tengo mi circuito, entonces corriente, ¿no? Acá tengo mi tensión B2, ¿cuánto debe ser? Debe ser 220 voltios, ¿no? Acá debe ser 220, le damos el ángulo de 0, ¿no? Entonces mi B1 sobre A más IL por Z equivalente de 2 es mi B2. ¿Correcto? Sencillo, ¿no? Mi B1 sobre A, mi tensión B1 sobre A es mi IL por el Z equivalente de 2 más B2. Eso es lo que estamos poniendo acá. Mi B1 sobre A es mi
corriente de carga, y L 454 con su ángulo de más 36.77 por el Z equivalente 2, 4 más J40, como está en miliohmios, por 10 a la menos 3, más B2 con el ángulo de 0. ¿No? ¿Cuánto vale B2? ¿Cuánto debe valer B2? 220 voltios, ¿no? ¿Cierto? Resolvemos, y ustedes lo practican ustedes, ya resolvemos, aplicamos para no gastar un poquito de tiempo, y me sale mi B1 sobre A. ¿Cuánto me sale? Bueno, parte real, parte imaginaria, ¿no? Ángulo pequeño, ¿no? ¿Cuánto salió? Acá está. 211.1252 voltios, ¿no? Este voltio, con un ángulo pequeño, pues de ya 4.2. Ya me sale de frente el B1 sobre A. Ese B1 sobre A, o sea que B1, ¿cuánto vale? Ustedes continuarían aquí. Como este es el solucionario del profesor en este caso, está un poquito adelantado. ¿Cuánto sale B1? Hay que multiplicarlo por A. ¿Cuánto vale? 20, ¿no es cierto? Sí, A vale 20. Entonces, B1 sería multiplicado por 20. Multipliquen por 20, ¿cuánto me está saliendo B1? Para hallar igual que el caso anterior. ¿Cuánto me sale B1? $4.222.5. Ajá. ¿Y cuál era la tensión nominal? Miren, 4.400. Me está saliendo menos, ¿no? Sí. ¿No? 4.222 voltios. Como era carga capacitiva, quiere decir que yo tengo que aplicar 4.222, porque si aplico 4.400, la tensión se va a elevar demasiado. Se va a pasar de los 220 que quiero tener, ¿no? Yo le aplico los 4.400, con esa carga va a salir más de 220 voltios. Entonces tengo que bajar mi tensión a 422 voltios, ¿no? Entonces, cuando calculo mi regulación, ¿cómo calculo mi regulación? Esa tensión que teníamos, ¿no? Los 211 voltios, por ejemplo, acá, ¿no? Menos mi tensión, ¿cuánto debería salir? 220, menos 220, acá está. Entre 220, negativo, pues, ¿no? Esa es mi regulación negativo. Claro que va a salir menos 0.0403. Si lo pongo en porcentaje, menos 4.03%. Quiere decir que yo tengo que bajar mi tensión en 4.03% para que salga los 220 voltios, ¿no? De esos 1.400 hay que disminuir el 4.03%. ¿Se entendió, alumnos? ¿Sí? En el caso anterior también puedo calcular la regulación de tensión. ¿En cuánto debo aumentar? ¿No? 2.362 menos 2.300, entre 2.300 me sale el porcentaje en cuánto debo aumentar, ¿cierto? ¿No? ¿De acuerdo? Esta regulación sería positiva, tengo que aumentar. Esta regulación negativa, tengo que bajar. ¿Se entendió esa parte? Sí, profesor. Muy bien, entonces ese es el significado. Más adelante, la próxima semana, la próxima clase vamos a revisar un poquito más, pero específicamente no van a entrar directamente en el examen parcial. Así como esta pregunta puede ser, ¿no? De concepto, digamos, ¿no? De concepto, ¿no? Ese es cómo se calcula la regulación de tensión. Y el rendimiento también, ¿no? Potencia salida entre potencia entrada. Aquí vamos a terminar la clase hoy día, ¿no? ¿Cómo se calcula el rendimiento? Como digo, ¿no? Potencia salida. ¿Cuál es la potencia salida de la máquina? Su potencia nominal, que en este caso es 100 kVA, por su factor de potencia, ¿no? 0.8, ¿no? O sea, 80 kilowatts dijimos, ¿no? Acá está, pues, ¿no? Potencia nominal por factor de potencia, 100 kVA, el 10 al cubo es de 100, no te prenden voltamperos. Si lo dejo en kVA, todo tendría que estar en kilowatts, ¿no? Por factor de potencia, esto me va a dar 800, pues, ¿no? Esta es mi potencia de salida. Dividido entre la potencia de salida más la potencia de pérdidas, que es la potencia de entrada, ¿no? Para que salga esto, tiene que entrar toda la potencia de salida más las pérdidas de lo que ha entrado, ¿no? Pues esto se repite, ¿no? Los 800 kVA, perdón, kilowatts, 800 kilowatts, más las pérdidas. Pérdida en el fierro más pérdida en el cobre. ¿Cómo obtengo las pérdidas en el cobre? Como tengo las pérdidas en el cobre, en mi circuito, en cualquiera de los circuitos, ¿no? En el exacto, en el referido, todo, y acá en el aproximado, se calcula igual, porque las pérdidas en el cobre están justamente en el cobre, en la resistencia, el I cuadrado R.
O sea, sería el I cuadrado de R1 más el I cuadrado de R2, ¿no? De cada uno. Es lo mismo que la corriente por el R equivalente, ¿no? El I cuadrado por R equivalente. Acá sería acá sería el I1 por el R equivalente 1, ¿verdad? Bueno, si está referido al secundario, sería el I de carga, el I2 por el R equivalente. O sea, cualquiera, ustedes calculen, va a ser la pérdida en el cobre, ¿no? Ya está incluido, pues, en el R equivalente. Entonces calculamos la pérdida en el cobre, acá está, el IL cuadrado, R equivalente 2, ¿no? O pues, si los calculan como IL1 al cuadrado, R equivalente 1 sería. Igual, ¿no? Porque están afectados por el A cuadrado, recuerden. ¿Cuánto vale la corriente de carga? 454.54, acá está, perios al cuadrado por mi resistencia equivalente 2. ¿Dónde está? Este es, ¿no? R equivalente 2. Acá, 4 miliohmios, 0.04. ¿Cuánto salió? 826.44 watts. Se pierde ahí en el cobre, pues, ¿no? Se pierde en el cobre. Pérdida en el fierro. Necesito tener el G sub C, ¿no? O por lo menos necesito en mi circuito mi admitancia de excitación. Como acá no tenemos la admitancia de excitación, no lo hemos dibujado porque no nos han pedido, pero podíamos haberlo hecho porque nos daban, miren, nos daban el G sub C y nos daban el B sub M, ¿no? Si en caso no tuviéramos, es un poco difícil calcular, necesitamos la corriente de excitación. Entonces calculo pues mi pérdida en el fierro, G sub C por E al cuadrado, ¿no? Mi G sub C está dado acá, 0.045. Como tengo la tensión, el E1, ¿cuánto vale el E1? Estamos poniéndole 4.400, ¿no? Estamos, digamos, aproximando. La pérdida en el fierro casi nunca varía, ¿no? Varía muy poco. Entonces esto me va a dar un aproximado, porque si tuviéramos el circuito equivalente exacto, podríamos ver que ha variado un poquito la tensión, ¿no es cierto? Por la caída de tensión. ¿Se acuerdan cuando calculamos aquí? ¿No? El E1, miren, el E1, acá, ¿cuánto era el transformador? De 2300 a 230 en este, ¿no? Pero el E1 ya está, ¿cuánto nos salió? Un poquito más, ¿no? Entonces eso va a hacer que varíe un poquito la pérdida en el fierro. Normalmente para el cálculo de rendimiento se considera que no ha variado mucho, no le afecta, ¿no? Podríamos poner si quieren aproximado. Mi G sub C, 0.045, por ejemplo, que ese dato, ¿eh? Ese está acá, milimos por eso menos 3, por mis 4.400 voltios al cuadrado, por el E1, ¿no? No se calcula. Me salió watts. La suma de esto, todo esto es la pérdida, pues, ¿no? Lo ponemos acá por separado. Todo esto es la pérdida. ¿Cuánto me sale mi rendimiento? 97.92%. Quiere decir que toda la potencia que entra por el primario no sale por el secundario, pues, ¿no? Ese es el rendimiento del transformador. Bien, estimados alumnos, hasta aquí nos vamos a quedar por el día de hoy. Creo que ya la señorita delegada ya tiene me olvidé enviarle pedía que le envíe la relación, ¿no? Entonces voy a descargarlo, me olvidé, se me pasó. Pero sí está tomando asistencia, ¿no, estimada alumna? Sí puede estar tomando asistencia, ¿no? Voy a dejar de compartir. Creo que no me ha escuchado en estos momentos, parece que ha salido. Profesor, la delegada mandó un link de asistencia. Ah, sí lo he visto, ¿verdad? Sí, bueno, ya ahí están anotando, ¿no? Está correcto entonces, está correcto. Sí, porque ya sale un poco antes porque tiene clase, me parece. Listo, estimados alumnos. Entonces, hasta aquí nos quedamos, nos estamos viendo el día viernes, Dios mediante, para el último. Ya está cubierto el tema de la práctica calificada, del examen parcial, por si acaso. Ya está cubierto el tema. Lo que vamos a ver ya es profundizar en lo que es cálculo, regulación de tensión y rendimiento, ¿no? Que como punto específico no entra al examen parcial. ¿Okay? Bien, que tengan buenas tardes, continúen con sus clases, nos estamos viendo entonces el día viernes. En estos momentos dejo de grabar. Hasta luego, profesor. Hasta luego, García. Gracias. Sí.